Santidad, J.C. Ryle. Moisés, un ejemplo. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11, 24-26. El carácter de la mayoría de los santos insignes de Dios, según consigna y describe la Biblia, constituyen una parte muy provechosa de las Sagradas Escrituras. Las doctrinas, los principios y preceptos abstractos son todos muy valiosos a su manera, pero al final de cuentas nada es más útil que un modelo o ejemplo. ¿Queremos saber qué es santidad práctica? Tomemos asiento y estudiemos la figura de un personaje eminentemente santo. Me propongo presentar en este capítulo la historia de un hombre que vivió por fe, dejándonos un modelo de lo que puede hacer la fe para promover la santidad del carácter. A todos los que quieren saber lo que significa vivir por fe, les ofrezco a Moisés como ejemplo. El capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, de donde tomé mi texto, es un gran capítulo. Merece ser impreso en letras de oro. Me es fácil creer que tiene que haber sido alentador y reconfortante para los judíos convertidos. Me imagino que ningún miembro de la iglesia primitiva habrá tenido tanta dificultad en la profesión del cristianismo como los hebreos. El camino era angosto para todos, pero principalmente para ellos. La cruz era pesada para todos, pero seguramente ellos tenían que llevar un peso doble. Y este capítulo tiene que haberlos reanimado como una bebida refrescante, como sidra al desfallecido. Sus palabras deben haber sido panal de miel, suavidad al alma y medicina para los huesos. Proverbios 31:6, Proverbios 16:24. Los 3 versículos que me dispongo a explicar distan de ser lo menos interesantes del capítulo. En realidad, pienso que ninguno, si al caso alguno, reclama con tanta fuerza nuestra atención, y explicaré por qué lo digo. Me parece a mí que la obra de la fe descrita en la historia de Moisés se aplica de un modo especial a nuestro propio caso. Los hombres de Dios mencionados en la parte anterior del capítulo son todos ejemplos indudables. No podemos hacer literalmente lo que la mayoría de ellos hacía, pero podemos beber de su espíritu. No somos llamados a ofrecer literalmente un sacrificio como Abel, ni construir literalmente un arca como Noé, ni literalmente dejar nuestro país y vivir en carpas, ni ofrecer literalmente en sacrificio a nuestro Isaac como Abraham. Pero la fe de Moisés se aplica más a nosotros. Parece operar de una manera que es más parecida a nuestra experiencia. Le hizo tomar una línea de conducta como tenemos que hacerlo a veces nosotros en la actualidad. Cada uno en nuestro propio peregrinar, si queremos ser cristianos congruentes. Y por esta razón creo que estos 3 versículos merecen una consideración especial. Ahora bien, no tengo más que las cosas más sencillas para decir acerca de ellos.
Solo trataré de mostrar la grandeza de lo que hizo Moisés y el principio en el cual las basó. Y entonces quizá estemos mejor preparados para recibir la enseñanza práctica que estos versículos parecen contener para todo aquel que quiera recibirla. 1. Cosas a las que renunció Moisés. Primero entonces hablaré de a lo que Moisés renunció y lo que rechazó. Moisés dejó atrás 3 cosas por el bien de su alma. Sentía que su alma no sería salva si no las dejaba, así que renunció a ellas. Y al hacerlo, afirmó que hizo 3 de los sacrificios más grandes que el corazón del hombre puede hacer. Veamos. A. Renunció a su jerarquía y grandeza. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Todos conocemos su historia. La hija de Faraón había preservado su vida cuando él era un infante e hizo más. Lo adoptó y educó como si hubiera sido su propio hijo. Según los historiadores, ella era la única hija de Faraón. Algunos van más allá y dicen que por lógica Moisés algún día sería rey de Egipto. Esto puede o no ser cierto, no podemos saberlo. Baste decir que, por su relación con la hija de Faraón, Moisés pudiera haber sido, si hubiera querido, un hombre según los parámetros humanos. Si se hubiera contentado con la posición en que se encontraba en la corte egipcia, fácilmente hubiera estado entre los principales o ser el principal en la tierra de Egipto. Pensemos un momento en lo grande que era esta tentación. Era un hombre con pasiones similares a las nuestras. Pudiera haber tenido toda la grandeza que el mundo puede ofrecer. Tenía por delante y a su alcance jerarquía, poder, posición, honor, títulos y categoría. Estas son cosas por las que muchas personas están luchando continuamente. Estos son los premios por los que el mundo corre sin cesar para obtener. Ser alguien, ser admirado, subir de posición en la sociedad, tener un título antes de su nombre, son cosas por las cuales muchos sacrifican su tiempo, sus pensamientos, su salud y su vida misma, pero Moisés no los aceptó como regalos. Le dio la espalda, lo rechazó, renunció a ellos. B. Y más que esto, rechazó los placeres. Sin duda que tenía a sus pies todo tipo de placeres. Si los hubiera querido, placeres sensuales, placeres intelectuales, placeres sociales. Egipto era un país de artistas, una residencia de hombres eruditos, un lugar para todo el que tenía alguna habilidad o conocimiento científico de cualquier clase. No había nada que pudiera alimentar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que alguien en el lugar de Moisés hubiera podido hacer suyos. Primera de Juan 2:16. Pensemos también en lo grande que era esta tentación. Recordemos que los placeres para los que viven millones de personas difieren, quizá en su concepto de lo que constituye el verdadero placer, pero todos coinciden en tratar de obtenerlo por sobre todas las cosas. El placer y la diversión de los días festivos es lo más grande que anticipa el niño que va a la escuela. El placer y la satisfacción de independizarse es la meta en que fija su mente el joven.
El placer y el descanso al jubilarse con una fortuna es el blanco al que apunta el hombre de negocios. El placer y confort corporal en su propio hogar es la suma de los deseos del hombre pobre. El placer y las constantes emociones en la política, en las diversiones, en las compañías, en los libros, constituyen la meta por el cual se desvela el hombre rico. El placer es como una sombra que busca atrapar a todos por igual, tanto encumbrados como relegados, ricos y pobres, ancianos y jóvenes, unos con otros. Cada uno quizá pretendió despreciar a su prójimo en aras de cazar esa sombra. Cada uno preguntándose cómo obtener el placer para él mismo. Cada uno preguntándose secretamente por qué no lo encuentra, pero cada uno firmemente convencido de que en alguna parte lo encontrará. Esta era la copa que Moisés tenía ante sus labios. Podía haber bebido de los placeres terrenales, todo lo que hubiera querido, pero no quiso saber nada de ellos. Les dio la espalda, lo rechazó, renunció a ellos. Sé, y más que esto, rechazó las riquezas. Los tesoros de Egipto es una expresión que me parece indicar la riqueza sin límites que pudo haber disfrutado Moisés si se hubiera conformado con quedarse a la sombra de la hija del faraón. Bien podemos suponer que estos tesoros podían haber sido una fortuna inmensa. En Egipto queda suficiente evidencia como para darnos una pequeña idea del dinero a disposición de su monarca. Las pirámides, los obeliscos, templos y estatuas todavía permanecen como testigos. Las ruinas de Karnak, Luxor, Dendera y muchos otros lugares todavía son los edificios más grandiosos del mundo. Testifican hasta el día de hoy que el hombre que renunció a la fortuna egipcia renunció a un valor que, aún las mentes modernas, le resultaría difícil calcular. Pensemos una vez más en lo grande que era esta tentación. Consideremos por un momento el poder del dinero, la influencia inmensa que el amor al dinero tiene sobre la mente de los hombres. Miremos a nuestro alrededor y observemos cómo los hombres lo codician y los asombrosos sacrificios y dificultades que están dispuestos a enfrentar por conseguirlo. Díganles de una isla a muchas millas de distancia, donde quizá se pueda encontrar un producto que daría ganancias si se importara, y sin dilación enviarían una flota de barcos para traerlo. Muéstreles cómo ganar un centavo más de interés en su dinero y lo contarán entre los hombres más sabios. Casi se podrán de rodillas para adorarlo. Poseer dinero parece esconder los defectos, cubrir las faltas y adjudicar al hombre muchas virtudes. La gente puede cerrar los ojos ante muchas de sus fallas, siempre que usted sea rico. Pero aquí tenemos a un hombre que hubiera podido ser inmensamente rico, pero no quiso serlo. No quiso los tesoros egipcios. Le dio la espalda, lo rechazó, renunció a ellos. Esas fueron las cosas que Moisés rechazó: jerarquía, placeres y riquezas, las tres de una sola vez. Agreguemos a todo esto que lo hizo deliberadamente. No rechazó estas cosas impulsivamente, como si fuera un jovencito. Tenía 40 años. Estaba en el apogeo de su vida. Sabía lo que estaba haciendo. Era un hombre que había recibido una educación superior. La Biblia dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras
y obras. Hechos 7:22. Podía analizar deliberadamente ambos lados de la cuestión. Agreguemos a esto que no la rechazó porque se viera obligado a ello. No era como el hombre moribundo que dice que ya no le atrae nada en este mundo. ¿Y por qué? Porque se está yendo del mundo y no puede retener sus riquezas. No era como el mendigo que adjudica mérito el hecho de no tener nada y dice que no quiere riquezas. ¿Y por qué? Porque no las puede conseguir. No era como el anciano que se alardea de que ha renunciado a todos los placeres terrenales. ¿Y por qué? Porque está agotado y no los puede disfrutar. No, Moisés rechazó lo que habría podido disfrutar: jerarquía, placeres y riquezas. No lo dejaron a él, sino que él a ellos. Y entonces juzgue si tengo razón o no en decir que él era el que más había sacrificado entre los mortales. Otros han rechazado mucho, pero ninguno creo tanto como Moisés. Otros sí se han sacrificado y negado a sí mismos, pero él lo sobrepasa a todos. Santidad, J.C. Wright.